Vamos con la segunda parte del campo de concentración de San Marcos. Hoy va a ser testimonios personales de presos que pasaron por allí. Lucinia Andrés Sandoval ingresó en San Marcos en 1937 y su padre le llevó a sus hijos de 7, 5 y 2 años respectivamente. La pequeña se queda con usted, le dijeron a Lucinia. A los otros que los lleve su padre o los tira río abajo, que cerca está. Según recuerda el mayor de los niños, cuyo relato está recogido en el libro San Marcos, el campo de concentración desconocido. Un día unas monjas se llevaron al hospicio a la niña pequeña que se había quedado con su madre allí en San Marcos. Cuando Lucinia preguntó por ella, poco después las religiosas aseguraron que había muerto. Lucinia nunca lo creyó. Mientras vivió tuvo el convencimiento de que a la pequeña la había llevado un alemán que andaba detrás de ella porque era una niña guapísima. Cuando la mujer salió de la cárcel nunca encontró ni a su hija ni los papeles de defunción. Son varios los testimonios de supervivientes que hablan de bebés robados. Pere Grañén escribió en sus memorias su experiencia como preso en San Marcos. En ellas cuenta que cuando llegó a ese campo de concentración percibió enseguida un cambio en comparación con otros en los que había estado. Describe salas abarrotadas de gente con caras de muerte de un blanco tirando a ceniza. En la suya calcula que habría unos 200 presos, algunos desde hacía más de 2 años, con aspecto de ser verdaderas piltrafas humanas esperando a morirse. Relata también cómo tras el último reparto de comida, en torno a las 6 de la tarde, se oía un toque de corneta tristísimo, que era seguido de un silencio tétrico, al saber que se estaba anunciando el paso de la comitiva, que todos los días, sin excepción, recorría distintas salas, con los féretros de entre 7 y 10 presos que no pudieron soportar el hambre, la miseria o la enfermedad. También recuerda que en Semana Santa les obligaban a cantar los kiries del rosario con la presencia de un guardia que era también prisionero y que llevaba un látigo para azotar fuerte y rápidamente a quien lo hiciera mal. Algunos internos eran encerrados en zulos. En uno de ellos aún se podía apreciar hasta hace pocos años dibujos y nombres grabados en las paredes de piedra con algún objeto punzante y huellas de balas. También en algunas zonas permanecían hasta hace poco los agujeros en la pared donde enganchaban las cadenas de los grilletes. En un testimonio recogido también en el libro de San Marcos, el campo de concentración desconocido, el antiguo recluso Rafael Pérez Fontano cuenta cómo el comité de recepción estaba integrado por guardias civiles y falangistas que se dedicaban a golpear a los detenidos sin tener en cuenta edad, estado físico o sexo. ¿Que estabas calificado de izquierdas? Palos. ¿Que habías pasado para la otra zona? Estabas listo. ¿Que eras viejo? Palos por rojo. ¿Que eras demasiado joven? Palos por colaborador. ¿Que eras mujer? Palos por puta, zorra o incitadora. Palos por todos lados. Según la narración de Luis Félix Álvarez, poco después de las 6 de la tarde los guardias acudían con una lista en la mano, nombraban a varios compañeros y decían siempre las mismas palabras. Recojan sus cosas, van a ser trasladados. A la mañana siguiente sus cadáveres aparecían cosidos a balazos por la espalda, tirados en una cuneta o en una rastrojera donde quedaban abandonados para aterrorizar a las gentes. Gabriel Monserrate Muñoz, superviviente de San Marcos, declaró en un testimonio recogido por Carlos en el libro que enseñábamos ayer, Los campos de concentración de Franco, cuando venía la furgoneta que recogía los cadáveres, pasaba por la enfermería y se llevaba a los más graves, aunque estuvieran vivos, los echaban al montón. Muchos expresos recuerdan un calabozo conocido como la Carbonera, como el más cruel de los espacios, en el que una noche murieron asfixiados 12 hombres debido a las altas concentraciones de dióxido de carbono y en el que llegaron a encerrar a más de 70 personas a la vez. El hedor nauseabundo, sumado a la falta de oxígeno, resultaba insoportable en los momentos de convivencia con los cuerpos putrefactos de los que no habían podido resistir esas condiciones infrahumanas y habían muerto. Relatan Tania López y Silvia Galo, autoras de San Marcos, campo de concentración desconocido. Ese ambiente deplorable provocó que al salir de aquella jaula mortífera a algunos de los presos se les levantaran trozos de piel o el vello del cuerpo. La aglomeración estaba presente en todas las instancias. Había improvisadas celdas de 50 metros cuadrados donde se apeletonaban 100 personas. Josefa Castro García, también presa allí, relató hace años que para no ahogarse se ponían en hilera por la orilla de la pared y se tumbaban hasta poder respirar por el único ventanuco. La mayoría de quienes sufrieron el campo de San Marcos ya no están, pero Josep Sala, de 101 años, pudo contar aún su experiencia en ese lugar al que llegó siendo muy joven. Yo estaba en la sala número 15, no conocía a nadie, y allí aprendí a ver, oír y callar, a no destacar.
Se pasaba mal, vivías acongojado porque no eras nada, ni siquiera un número. Había miedo a la muerte, piojos, miseria, el olor era hediondo, estuve con la misma ropa 4 meses, no había espacio ni estando de pie, de noche si te tumbabas de cara al norte ya no podías darte la vuelta, te quedabas como sardina en lata hasta el día siguiente. Vi muchos muertos, los traían de otras salas, los llevaban al patio y allí un camión los recogía. Recuerdo a uno que tuvo como unos calambres y se quedó tieso, y luego estaban los fusilados. Cuando acababan de dar el correo, llamaban a gente por su nombre, fulano. Salían y a veces no volvían más. En abril de 2014 un alemán, Wilfried Stachmann, contrató 2 noches en el Parador y estando allí se enteró de que había sido un campo de concentración franquista. Presentó entonces una protesta porque nadie le había informado de que iba a dormir en lo que había sido un lugar de represión y porque le escandalizó la desmemoria. De regreso a Alemania emprendió una campaña hasta que le devolvieron el dinero pagado por 2 noches y una vez lo obtuvo, lo donó a la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica para apoyar su trabajo de búsqueda de personas desaparecidas por el franquismo. Stachmann fue profesor durante muchos años y mientras otros colegas permanecían en silencio, él llevaba a sus alumnos a visitar campos de concentración como Sachsenhausen, cerca de Berlín, o Dachau, cerca de Múnich. Es importante recordar siempre y nunca olvidar, porque si lo hacemos los fascistas se levantarán una y otra vez, decía. Son miles los descendientes de los presos y presas asesinados en San Marcos y miles las historias que presenciaron las paredes del ahora Parador de León. Muchas se perdieron para siempre en el silencio impuesto por la dictadura. Otras han ido recuperándose en las últimas 2 décadas a través del trabajo de historiadores y familiares. Aún hoy, hijos e hijas, nietos, nietas, bisnietos y bisnietas siguen preguntando a sus abuelos, indagando en archivos, revisando documentos para rescatar la memoria sepultada. Os leo en comentarios.